Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos, soy psicólogo clínico. Te doy la bienvenida a mi canal. Hoy hablaremos de los aspectos generales del narcisismo, que es un término psiquiátrico psicológico, a veces confuso o en ocasiones mal empleado. Podríamos comenzar diciendo que Freud utilizó este término en un principio de una forma concordante con el antiguo mito griego de Narciso. Narciso es un personaje de la mitología griega súper famoso por su extraordinaria belleza. La historia cuenta que Narciso se enamoró profundamente de su propia imagen, reflejada en una fuente, en una especie de lago, y al ser incapaz de apartar la vista de su reflejo, acabó muriendo ahogado en un intento de abrazar esa imagen que era inalcanzable porque era simplemente un reflejo sobre el agua. De esta forma, el término narcisismo se deriva de su nombre y se utiliza para describir ese exceso de amor propio, que es un término que realmente no es correcto, pero de eso podemos hablar en otro video. También para referirse al egocentrismo y a esa obsesión con uno mismo, que son características que se relacionan con el comportamiento de Narciso en la historia mitológica. De hecho, muchos de los elementos del narcisismo patológico están incorporados en el mito. Con esto me refiero a un trauma psicológico temprano, al consiguiente desarrollo de una sensación de tener derecho a más y también la falta de conocimiento de sí mismo, porque una información bastante importante es que la mayoría de los narcisistas son totalmente ajenos al trastorno que tienen. Es decir, ellos sufren las consecuencias, tienen los síntomas, pero no están conscientes de que son personas narcisistas. Además, la arrogancia, la insensibilidad hacia los sentimientos de los demás, porque son incapaces de ponerse en los zapatos del otro, el amor total y exclusivamente hacia ellos mismos. Mm, De hecho, mencioné el egocentrismo hace un momento, también la frustración y la cólera por aquello que no pueden alcanzar u obtener. Gradualmente, este concepto fue evolucionando para abarcar un tipo de psicopatología del adulto. Entonces, por un lado, el narcisismo sano, por decirlo de alguna manera, es crucial para mantener una autoestima básica. Esto tiene que ver con la convicción de que tú como persona vales la pena y la capacidad de experimentar placer en el logro, así sea de las pequeñas cosas, sentir alegría por el aprecio de los demás y aceptar los elogios o recompensas a las propias conquistas a la vez que eres capaz de compartir y de reconocer el papel de los demás en ese éxito. Es decir, que eres agradecido a la ayuda que los demás te han brindado en el logro de tus metas. Por esto, el narcisista más sano, que es mejor adaptado, aunque sigue siendo patológico, es capaz de cumplir con las expectativas sociales. Es decir, se puede desenvolver eh, en el medio social sin grandes problemas. Este parece cómodo con sus logros y ha desarrollado una apariencia externa de modestia. Sin embargo, cuando se estudia de cerca a este tipo de personas, se aprecia que sobreestima su importancia y tiene exigencias de ser tratado de forma especial simplemente por ser él, sin ninguna otra razón específica. Y son estos fuertes deseos los que persisten incluso aunque se considere una persona de éxito. En secreto, eh, el narcisista nunca se siente satisfecho de sus logros y experimenta una envidia dolorosa del éxito de los demás. Cabe mencionar en este punto que tener una personalidad narcisista no implica necesariamente ser diagnosticado con un trastorno clínico. El trastorno narcisista de la personalidad es una categoría diagnóstica relativamente reciente y comenzó cuando psicoanalistas y psicoterapeutas trataban de entender cómo es que funcionaba la mente de un grupo especialmente difícil de pacientes que no eran psicóticos, es decir, que no perdían contacto, conciencia de la realidad y se encontraban orientados en persona, tiempo y espacio, es decir, que sabían quiénes eran, dónde estaban, en qué día, en qué fecha era y que en general no respondían a las intervenciones psicoterapéuticas tradicionales. Sus problemas eran internos y estaban relacionados con la manera en que se experimentaban a sí mismos y también a los demás. Y estas personas sufrían, si bien con frecuencia lo negaban y el resto del mundo a menudo no se daba cuenta de ello, solo sus terapeutas eran conscientes
de la profundidad de ese sufrimiento. De todo esto que hemos comentado, se puede observar que la patología narcisista es un espectro continuo desde formas más leves hasta las más graves. Es decir, no podemos hablar del paciente narcisista y referirnos a un solo tipo de síntomas o en un solo punto de este espectro, sino que es como una línea continua que va desde lo más leves, desde síntomas más leves, más funcionales, hasta aquellos más graves. En cuanto a los casos más graves, la presunción y el estar centrados en sí mismos obstruye o imposibilita la sensibilidad hacia los demás, que solo existen en la mente del paciente narcisista como una fuente de gratificación y de admiración constante, lo que de cierta forma es un tipo de explotación de los demás por parte del paciente narcisista, que impide cualquier relación profunda y de atención, y además refleja un individuo que es vanidoso, egoísta y que necesita ser el centro de atención constante. Y cuando la fama o el reconocimiento recae sobre otra persona, el narcisista sufre en su interior, con independencia de lo poco realista que pueda ser la situación competitiva. Por poner un ejemplo, el narcisista grave puede mostrar envidia a la atención prestada a un recién nacido. O sea, imagínate que unos amigos tienen un bebé y va la familia y otros amigos cercanos a conocerlo, a hacer un pequeño brindis. En este tipo de situaciones, el paciente narcisista se siente desplazado porque no es el protagonista o no es la figura principal de ese evento. Imagínate eso. O también siente envidia hacia una novia el día de su boda. O incluso peor, hacia las alabanzas o las condolencias que ofrecen al fallecido el día de su funeral. En este sentido, el narcisismo patológico muestra una oscilación entre dos sentimientos. El primero es la presunción y el segundo, que es su contrario, es la sensación de no ser nada. Para un individuo con personalidad narcisista, no hay punto medio o de equilibrio. O él es el protagonista, el centro de atención de la fiesta o del grupo de amigos, por ejemplo, o de no serlo se siente la nada y de hecho sufre muchísimo por ello. Ya vamos finalizando este video, pero antes quiero invitarte a darle like, comentar cualquier duda y déjame saber si conoces a alguna persona con estas características. Recuerda también que si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones para que sigas teniendo acceso inmediato a más videos como este. Entonces, ya para culminar, el paciente narcisista nunca siente tener suficiente, y esto es clave. A pesar de su enorme riqueza y poder, de sus talentos y bienes materiales, nunca siente que es suficiente. Por el contrario, el éxito parece potenciar los sentimientos de tener derecho a más, en lugar de hacer posible una sensación de paz y de satisfacción por los logros obtenidos, sean grandes o pequeños, en lugar de agradecer, de sentirse bien con eso y también reconocer el papel que los demás a su alrededor, como amigos y familias, han tenido en ese logro. Por el contrario, siente que necesita más, que no es suficiente. Y es justamente esta codicia profunda la que ha propiciado la caída de muchísimas personas poderosas y de gran éxito. Y no me refiero necesariamente a personas famosas o con mucho dinero. Probablemente tú, así como yo, hemos estado cerca de personas narcisistas o personas con rasgos narcisistas, sean leves, moderados o graves. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por haber visto este video. Espero la información te haya gustado, te sea útil y nos vemos en una próxima oportunidad.